Antes de empezar esta historia, quiero dejar algo claro. No soy el tipo de persona que suele exagerar cosas. Tampoco soy alguien que se emborrache en fiestas ni que se meta en situaciones extrañas. De hecho, llevo un estilo de vida bastante tranquilo. Algunos de mis amigos incluso lo llaman straight edge. No fumo, no bebo y rara vez hago algo que me saque de mi rutina. Por eso mismo, estoy completamente seguro de que lo que viví aquella víspera de Año Nuevo fue real. No fue una alucinación, no fue mi imaginación, y definitivamente no fue el resultado de alguna sustancia. Fue algo que ocurrió, y que hasta hoy todavía me cuesta explicar. Vivo en las afueras de un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos. Cuando digo pequeño, me refiero a uno de esos lugares donde casi todo el mundo se conoce, donde las calles principales están llenas de negocios familiares y donde, si conduces 10 o 15 minutos hacia cualquier dirección, terminas rodeado de bosque o de campo. Muchos de mis amigos viven aún más lejos que yo, en zonas rurales donde la única forma de llegar es tomando carreteras secundarias largas y oscuras. Uno de esos amigos es Darren. Conozco a Darren desde que éramos niños. Crecimos juntos en la escuela y, aunque nuestras vidas tomaron caminos un poco distintos con los años, seguimos siendo bastante cercanos. La familia de Darren es muy reconocida en el lugar y, más que zona rural, son terrenos muy grandes, muy custodiados. El único problema es que para llegar allí hay que tomar una carretera rural muy larga y bastante aislada. Una de esas carreteras donde, si se te avería el coche, probablemente pasarían horas antes de que alguien apareciera. Cada año, la familia de Darren organiza una gran fiesta en su casa para celebrar la víspera de Año Nuevo. Invitan amigos, vecinos y conocidos. Yo siempre estoy incluido en la lista. Y para ser honesto, es uno de los eventos que más espero durante el año. La casa de Darren es enorme. Siempre hay buena comida, buena música y mucha gente agradable. Además, la familia de Darren siempre ha sido increíblemente amable conmigo, así que cuando recibo la invitación en el correo cada diciembre, sé que la noche va a ser divertida. Ese año no fue la excepción, pero algo en el ambiente ya se sentía extraño desde el principio. El invierno en el sur es raro. A veces hace calor durante semanas y de repente, de un día para otro, la temperatura cae en picada. Eso fue exactamente lo que pasó unos días antes de Año Nuevo. El aire se volvió repentinamente frío. No un frío insoportable, pero sí ese tipo de frío húmedo que se te mete bajo la piel. Recuerdo que la noche de la fiesta el aire se sentía especialmente helado. Cuando salí de mi casa y encendí el coche, pude ver mi aliento condensándose frente a mí. El trayecto hasta la casa de Darren era de unos 30 minutos. Los primeros 15 eran por carretera normal, pero los últimos 15 eran por ese famoso camino rural. Un camino estrecho, lleno de curvas y con el pavimento bastante deteriorado. Normalmente odio conducir con las luces altas. Siempre me ha molestado cuando otros conductores lo hacen porque te dejan prácticamente ciego por unos segundos. Pero esa noche no tuve opción. La oscuridad en esa carretera es absoluta. No hay farolas, no hay casas cercanas, solo árboles. Árboles altos y densos que rodean la carretera por ambos lados como si formaran un túnel negro. Incluso con las luces altas encendidas, el camino apenas era visible unos metros delante de mí. Las ramas de los árboles se movían suavemente con el viento y proyectaban sombras que parecían moverse sobre el asfalto. Recuerdo pensar que el camino se sentía más solitario de lo normal. Había conducido por ahí cientos de veces antes, pero esa noche había algo distinto, algo difícil de explicar. Tal vez era el silencio, o tal vez era simplemente la oscuridad. A mitad del trayecto hay un punto bastante particular. Entre la entrada de esa carretera y el vecindario de Darren no hay prácticamente ninguna casa, excepto una pequeña choza vieja que siempre me llamó la atención. La primera vez que la vi pensé que estaba abandonada. Parecía una estructura vieja de madera, medio torcida, con el techo algo hundido. No había coche afuera, no había señales de vida, pero en algunas ocasiones, cuando pasaba por ahí de noche, podía jurar que veía una luz encendida dentro. Nunca me detuve a investigar, nunca me acerqué.
Simplemente asumí que alguien vivía ahí o que alguien iba de vez en cuando. Aquella noche pasé frente a la choza como siempre. Las ventanas estaban oscuras, no había luz, y seguí conduciendo. Unos minutos después llegué a una sección recta del camino. Fue entonces cuando mis luces iluminaron algo entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado, pero a medida que me acercaba, la forma empezó a definirse mejor. Era una silueta humana, una persona, al lado de la carretera, completamente sola. Mi pie se tensó sobre el pedal. Aún estaba lo suficientemente lejos como para no distinguir detalles, pero algo ya me parecía extraño. La figura no se movía, ni siquiera un poco. Cuando estuve a unos 20 metros, pude verla claramente. Era una mujer. Estaba de pie, justo en el borde del bosque, y llevaba puesto algo blanco. Parecía un vestido largo, tal vez un camisón, no estoy seguro, pero definitivamente no era ropa apropiada para el frío de esa noche. Mi primera reacción fue pensar que tal vez se trataba de alguien que venía de la fiesta. Quizás se había perdido, quizás su coche se había averiado, pero cuanto más me acercaba, más extraña se veía la situación. La mujer no hacía ningún gesto para llamar mi atención. No levantaba la mano, no se movía, no caminaba. Simplemente estaba ahí, completamente inmóvil, de pie, mirando hacia la carretera con la espalda apoyada contra la línea de árboles. Mis luces altas la iluminaban directamente, así que el vestido reflejaba la luz y hacía difícil ver su rostro. Durante un segundo pensé en detener el coche, preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Tal vez fue el instinto, tal vez fue miedo, así que simplemente seguí conduciendo. Cuando pasé junto a ella, miré brevemente hacia el lado. La figura permanecía rígida, sin moverse, sin reaccionar, sin siquiera girar la cabeza, y durante un momento me sentí aliviado de no haber parado. Pero unos segundos después, miré por el espejo retrovisor, y fue entonces cuando mi estómago se hundió. La mujer se había girado. Su cuerpo ahora estaba orientado hacia la carretera, hacia mí. Seguía en el mismo lugar, pero estaba mirando directamente hacia mi coche mientras me alejaba. Y aunque la distancia aumentaba rápidamente, podía sentirlo. Podía sentir que sus ojos seguían fijados en mí. No sé por qué, pero esa imagen me dejó una sensación horrible en el pecho. Aún así, traté de convencerme de que no era nada. Quizás simplemente era alguien raro. Quizás alguien que vivía por ahí, quizás una invitada que se había perdido. Cuando finalmente llegué a la casa de Darren, ya casi había olvidado el asunto. La música se escuchaba desde el exterior. Había varios coches estacionados en el círculo de grava frente a la casa. Luces de colores iluminaban el porche y dentro se escuchaban risas y conversaciones. Era la típica fiesta de Año Nuevo. Durante las siguientes horas, todo fue completamente normal. Comimos, bebimos refrescos, jugamos juegos de mesa y cerca de la medianoche nos reunimos frente al televisor para ver la famosa cuenta regresiva desde Nueva York. El ambiente era alegre, relajado, y durante un tiempo olvidé completamente a la mujer del vestido blanco. Hasta que llegó el momento de irme. Después de la cuenta regresiva de Año Nuevo, la fiesta continuó un rato más. La gente seguía conversando, riendo, brindando. Algunos empezaron a irse poco a poco. Era normal. Muchas personas tenían que conducir de regreso a casa y nadie quería quedarse demasiado tarde. Yo siempre solía quedarme un poco más que el resto, no porque fuera el más fiestero, sino porque Darren y su familia siempre me habían tratado como parte de la suya. Así que ayudar a recoger, limpiar vasos o mover algunas cosas era lo mínimo que podía hacer. Pasó más o menos una hora. Cuando finalmente salí de la casa, el ambiente afuera era completamente distinto al de antes. La música ya no se escuchaba, las luces seguían encendidas, pero el lugar estaba casi en silencio. Miré alrededor. El círculo de grava frente a la casa estaba vacío. Todos los coches se habían ido, excepto el mío. Por alguna razón eso me hizo sentir extraño. No era la primera vez que me quedaba hasta el final, pero aquella noche el silencio del bosque se sentía más pesado. El aire frío golpeó mi cara mientras caminaba hacia el coche. Abrí la puerta, me senté y encendí el motor. Y en ese momento se encendió una luz en el tablero.
Presión baja en los neumáticos. Mi coche era bastante viejo, no tenía esos sistemas modernos que te dicen exactamente qué neumático está bajo o cuánto aire tiene, solo una pequeña luz amarilla. Suspiré, pero no me preocupé demasiado. Eso solía pasar cuando la temperatura bajaba de golpe. El aire dentro de los neumáticos se contrae con el frío, así que era algo relativamente normal. Pensé que probablemente podría llegar a casa sin problema. Pero cuando puse el coche en reversa, algo cruzó mi mente. La mujer del vestido blanco. ¿Seguiría en la carretera? Miré hacia el camino oscuro que llevaba hacia el bosque. Había otra forma de regresar a casa, una carretera diferente que rodeaba el área, pero tomar ese camino significaba añadir unos 20 minutos más al viaje, y siendo casi la 1 de la madrugada, lo último que quería era conducir más tiempo del necesario. Además, si había gente que había bebido en otras fiestas esa noche, lo más probable era encontrarlos en las carreteras principales. El camino rural, en cambio, casi siempre estaba vacío. Así que decidí volver por el mismo lugar por donde había venido. Una decisión que todavía desearía poder cambiar. Encendí las luces altas otra vez y salí del claro de la casa de Darren. Los árboles volvieron a rodear la carretera. La oscuridad volvió a tragarse todo. Los primeros minutos del viaje fueron normales, pero entonces comencé a notar algo. Un sonido extraño. Al principio era muy leve, como un roce. Luego se volvió más fuerte. Skrrr. Algo raspaba contra el asfalto. Fruncí el ceño. El volante comenzó a vibrar ligeramente y antes de que pudiera reaccionar, el coche se detuvo. Completamente. El motor seguía encendido, pero el coche no avanzaba. ¿Qué demonios? Miré por el parabrisas. La carretera estaba vacía, el bosque completamente oscuro. Durante un segundo pensé que tal vez uno de los neumáticos se había pinchado, pero entonces recordé el sonido. Ese sonido no era de un neumático desinflado, era diferente. Contra todo instinto decidí bajar del coche. Apagué el motor, abrí la puerta y en cuanto la cerré detrás de mí, las luces del coche se apagaron, automáticamente. La oscuridad fue inmediata, total. Era como si el bosque se hubiera tragado la luz. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. El haz de luz iluminó el suelo, y lentamente caminé alrededor del coche. Cuando apunté hacia el primer neumático, sentí que el corazón me caía al estómago. La goma estaba completamente destruida, no desinflada, destrozada, como si alguien la hubiera rasgado con un cuchillo. Tragué saliva y caminé hacia el siguiente. Igual. El tercero. Igual. Cuando llegué al cuarto, ya sabía lo que iba a encontrar. Todos estaban igual. Los 4 neumáticos habían sido cortados. No era un accidente. No era el frío. No era la carretera. Alguien lo había hecho. Me quedé ahí parado unos segundos tratando de pensar. Mi teléfono no tenía señal, no había casa cerca, nadie pasaría por esa carretera a esa hora. Lo único que podía hacer era volver caminando a la casa de Darren. Pero entonces, algo cambió. El viento se detuvo, las ramas dejaron de moverse, incluso los sonidos de los animales desaparecieron. El bosque quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían demasiado fuertes. Y entonces lo escuché. Crack. Una rama rompiéndose. Desde el bosque. Apagué la linterna instintivamente. Mi respiración se volvió superficial. Las hojas secas crujían en la oscuridad. Algo caminaba entre los árboles. Lento, cuidadoso, como si estuviera rodeándome. Intenté convencerme de que era un dino o un macoche, pero algo dentro de mí sabía que no. Los animales no se mueven así. Entonces escuché una voz. Te veo. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mi pecho. No pude moverme, no pude hablar, no pude gritar. Solo quedé congelado en medio de la carretera. Entonces la voz habló de nuevo, más cerca. ¿Puedes verme? Mi instinto finalmente reaccionó. Encendí la linterna y apunté hacia el bosque. Y allí estaba,
de pie en el borde de los árboles, la mujer del vestido blanco. Pero ahora podía verla claramente y desearía no haberlo hecho. El vestido estaba sucio, cubierto de tierra, manchado con algo oscuro que parecía sangre seca. Su piel era pálida, demasiado pálida. Su cuerpo era extremadamente delgado, casi esquelético. El cabello gris caía desordenado hasta sus codos. Pero su rostro era lo peor. La mitad inferior parecía destruida, como si le faltara parte de la mandíbula. La carne estaba deformada, y aún así parecía estar sonriendo. La linterna temblaba en mi mano. Durante unos segundos me quedé paralizado. Luego mi cuerpo reaccionó. Giré y corrí. Corrí tan rápido como pude por la carretera. Mis pasos golpeaban el asfalto. El aire frío quemaba mis pulmones y detrás de mí escuché algo. Ramas rompiéndose, hojas moviéndose. Ella corría también. Podía escucharla en el bosque, moviéndose paralela a la carretera, siguiéndome. La adrenalina inundó mi cuerpo. No miré atrás, solo corrí. Corrí hasta que finalmente vi las luces de la casa de Darren entre los árboles. Golpeé la puerta con desesperación. ¡Abran! La madre de Darren fue quien abrió. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente. Debía verme completamente fuera de mí. Me dejó entrar de inmediato. Les conté todo, cada detalle. El coche, los neumáticos, la mujer, la persecución. Darren y su padre salieron con linternas, pero no encontraron nada. Llamaron a la policía y a una grúa. Me ofrecieron quedarme a dormir allí esa noche. Acepté sin dudarlo. Pensé que lo peor había terminado, pero estaba equivocado. Me acosté en una habitación de invitados. Debían ser cerca de las 3 de la madrugada cuando me desperté. Al principio pensé que había sido un sueño, pero entonces lo escuché. Tap. Un pequeño golpe en la ventana. Miré el reloj digital. 3:14 a.m. Mi cuerpo se tensó. La ventana no tenía cortinas. Podía ver la oscuridad del exterior. Entonces escuché la voz, muy suave, justo al otro lado del vidrio. Te veo. El terror me paralizó. Me había seguido. Había llegado hasta la casa. Escuché otro pequeño golpe, como si algo chocara contra la ventana. Piedras. Estaba lanzando piedras para que mirara, pero no lo hice. No me moví. No miré. Me quedé acostado mirando el techo hasta que el sol comenzó a salir. Al día siguiente la policía llegó. Revisaron el patio. Cerca del lugar donde yo había escuchado la voz, encontraron algo. Un cuchillo grande, oxidado, con la hoja desgastada. Probablemente el arma que había usado para cortar mis neumáticos. Eso significaba algo horrible. Ella había estado cerca de mi coche desde el principio, quizás escondida en el bosque mientras yo estaba dentro de la fiesta, quizás observando la casa durante horas, quizás esperando el momento en que yo saliera solo. La policía también revisó la vieja choza en el camino. No encontraron a nadie viviendo allí, pero sí encontraron algo peor: animales muertos, destripados, esparcidos por el bosque alrededor. La mujer nunca fue encontrada. Nunca supieron quién era, ni de dónde vino, ni cómo pudo desaparecer. Pero hay 2 cosas que todavía me atormentan cuando recuerdo esa noche. La primera es, ¿cómo logró seguirme tan rápido hasta la casa de Darren después de que escapé? Y la segunda, si realmente le faltaba la mitad de la cara, ¿cómo pudo pronunciar esas palabras con tanta claridad? Este año nuevo volveré a ir a la casa de Darren, pero esta vez no conduciré solo y definitivamente no tomaré ese camino otra vez. Tenía 26 años cuando ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. Hasta ese momento nunca me había pasado nada realmente aterrador en mi vida. Había tenido situaciones incómodas, claro, como cualquier mujer que vive sola y se mueve por la ciudad, pero nada que me hiciera sentir que mi vida estaba realmente en peligro. Eso cambió después de un viaje que hice a San Diego. Había ido a visitar a un amigo que vivía allí desde hacía algunos años. Nos conocíamos desde la universidad y hacía tiempo que no nos veíamos, así que decidí aprovechar unos días libres del trabajo para volar hasta allá y pasar unos días relajándome. El viaje fue perfecto. San Diego es una ciudad hermosa. El clima era agradable, caminamos por la playa, salimos a comer, vimos películas. Cosas simples.
Fue una de esas visitas que te ayudan a desconectarte del estrés diario. Pero, como todo viaje corto, llegó el momento de volver. Mi vuelo de regreso estaba programado para la noche. Era uno de esos vuelos baratos que salen tarde y llegan todavía más tarde. El avión aterrizó cerca de la medianoche. Recuerdo que cuando salí del avión, el aeropuerto estaba bastante tranquilo. La mayoría de las tiendas ya estaban cerrando y el flujo de gente era mucho menor que durante el día. Para cuando recogí mi equipaje y llegué a la zona de transporte terrestre, eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada. A esa hora casi todos los pasajeros ya habían sido recogidos o habían pedido transporte por aplicaciones. Yo también estaba pensando en pedir un Uber, pero cuando llegué al área de taxis vi que uno de ellos estaba estacionado cerca de la zona designada, con el motor encendido. El conductor me vio y levantó la mano para llamar mi atención. ¿Taxi?, me preguntó. Me acerqué. Le di la dirección de mi apartamento. El hombre la pensó un segundo y luego dijo, $30. Recuerdo que me sorprendí, porque normalmente el trayecto desde el aeropuerto hasta mi apartamento costaba bastante más en Uber, así que acepté. Hoy en día desearía no haberlo hecho. El vehículo era una minivan amarilla, algo vieja, pero aparentemente en buen estado. El conductor se bajó para ayudarme con la maleta. Era un hombre de unos 40 o 40 y tantos años. No sabría decir exactamente su edad, pero definitivamente era mucho mayor que yo. Me ofreció poner la maleta en el maletero, pero le dije que prefería llevarla conmigo en el asiento. Así que levantó la maleta y la colocó en el asiento detrás de él. Yo me senté en el asiento trasero del lado opuesto, en diagonal. Luego él volvió al asiento del conductor, encendió la pantalla de navegación y escribió la dirección que le había dado. Después arrancó el coche. Salimos del aeropuerto sin problema. A esa hora no había tráfico. Las carreteras estaban casi vacías. Esto significaba que el trayecto hasta mi apartamento, que normalmente duraba unos 30 minutos, probablemente sería incluso más corto. Durante los primeros minutos del viaje todo fue completamente normal. El coche se incorporó a la autopista. Las luces de la ciudad se extendían a lo lejos. Yo miraba por la ventana, todavía algo cansada del vuelo. Pero entonces noté algo. En el espejo retrovisor, los ojos del conductor me estaba mirando. No fue algo muy largo, solo un segundo, pero lo suficiente para que yo lo notara. Aparté la mirada y pensé que tal vez había sido coincidencia. Pero unos minutos después volvió a ocurrir. Otra mirada, esta vez un poco más larga. Fue entonces cuando habló. ¿De dónde vienes?, preguntó. San Diego. Ah, muy bonito lugar. Asentí. Pensé que la conversación terminaría ahí, pero no fue así. ¿Y qué estabas haciendo allá?, preguntó después. Visitando a un amigo. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo algo que me hizo sentir incómoda de inmediato. ¿Y tu amigo es tan bonita como tú? Por un segundo me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque a veces cuando alguien dice algo incómodo, tu reacción automática es reír. Pero en realidad el comentario me pareció bastante extraño, especialmente porque era apenas la tercera cosa que decía desde que había comenzado el viaje. Intenté ignorarlo, pero desde ese momento el tono de la conversación cambió. Sus preguntas empezaron a volverse más personales. ¿Qué hace una chica tan bonita viajando sola? Eso me molestó un poco, así que respondí con un poco de sarcasmo. No estaba sola, acabo de decir que estaba visitando a un amigo. Él soltó una pequeña risa. Bueno, pero volaste sola. No respondí. Miré nuevamente por la ventana. El coche avanzaba rápido por la autopista. Entonces noté algo importante. Estábamos acercándonos a mi salida. Había tomado ese camino cientos de veces. Reconocía perfectamente el puente que señalaba el punto donde debía salir de la autopista. Pero el coche no disminuyó la velocidad. Seguimos avanzando. Pasamos el puente y el conductor no hizo ningún intento de salir. Mi estómago se tensó. «Esa era mi salida», dije. El conductor no respondió inmediatamente. Solo unos segundos después dijo, «Lo siento, tomaré la siguiente». Intenté inclinarme un poco hacia adelante para ver la pantalla de navegación, pero estaba colocada de forma que no podía verla desde donde estaba sentada. Eso me puso un poco nerviosa. La siguiente salida estaba aproximadamente a 1 kilómetro más adelante. Me incliné hacia adelante en el asiento. «Necesitas salir aquí», dije claramente cuando nos acercábamos. Sin mirarme, el conductor encendió la direccional y tomó la salida.
Pero cuando miró por el espejo retrovisor esta vez, vi algo en su expresión. Molestia. Solo por un momento, pero fue suficiente para que mi incomodidad aumentara. Y entonces hizo otra pregunta. ¿Tienes novio? Respondí inmediatamente. Sí, vive conmigo. Ni siquiera pensé en la respuesta, simplemente salió. Lo curioso fue que él volvió a mirarme por el espejo y creo que notó lo rápido que respondí. ¿Cómo se llama tu novio?, preguntó. Esa pregunta fue demasiado. No era una conversación normal. Era como si estuviera interrogándome. Así que decidí terminar la interacción. Voy a ponerme los audífonos, dije. Saqué mis AirPods y me los puse. La batería estaba prácticamente muerta, pero no importaba. Solo quería que dejara de hablar conmigo. Miré mi teléfono. Escribí rápidamente a algunos amigos, luego a mi familia. Les conté que estaba en un taxi con un conductor que me estaba dando muy malas vibras. También compartí mi ubicación en tiempo real, solo por precaución. Mi hermano mayor fue el único que respondió. Probablemente era el único que seguía despierto a esa hora. Me preguntó qué pasaba. Le expliqué rápidamente la situación y me dijo algo que en ese momento me hizo pensar mucho. Si sientes que algo no está bien, sal del coche. Miré por la ventana. Ya estábamos entrando en mi ciudad, pero las calles estaban prácticamente vacías. Era casi la 1 de la madrugada en un día laboral. Entonces llegamos a un semáforo. El coche se detuvo. Miré hacia adelante y por el espejo retrovisor vi a sus ojos otra vez, mirándome fijamente, de una forma que me puso la piel de gallina. El semáforo cambió a verde, pero el coche no se movió. El conductor seguía mirándome. «La luz está verde», dije. Entonces arrancó otra vez. Unos minutos después llegamos a otro semáforo. Y fue entonces cuando vi algo que cambió todo. Un coche de policía, estacionado en un pequeño aparcamiento junto a la carretera. Mi corazón empezó a latir más rápido. Tal vez fue instinto, tal vez fue suerte, pero tomé una decisión inmediata. Agarré mi mochila, tomé mi maleta y abrí la puerta de la minivan. En el momento en que abrí la puerta de la minivan, todo pasó muy rápido. Ni siquiera lo pensé demasiado, simplemente actué. Agarré mi mochila con una mano, tiré de mi maleta con la otra y empujé la puerta corrediza para abrirla completamente. El conductor inmediatamente empezó a gritar desde el asiento delantero. «¿Qué estás haciendo?». Escuché el sonido del botón eléctrico intentando cerrar la puerta, pero yo ya estaba forzándole hacia afuera. En cuanto se abrió lo suficiente para que pudiera salir, salté del vehículo. El aire frío de la noche me golpeó en la cara mientras empezaba a correr. Corrí directamente hacia el coche de policía que estaba estacionado al otro lado del pequeño aparcamiento. Por un momento, pensé que el conductor iba a bajarse y perseguirme, tal vez para exigir su dinero, tal vez para obligarme a volver al coche. Pero no lo hizo. Ni siquiera intentó salir. De hecho, hizo algo que en ese momento me pareció aún más extraño. Simplemente se fue. Cuando miré hacia atrás mientras corría, vi la minivan alejándose por la carretera, sin discutir, sin intentar detenerme, sin exigir pago. Eso ya era una señal enorme de que algo no estaba bien. Cuando vi que el vehículo desaparecía en la oscuridad, disminuí la velocidad y caminé rápidamente hasta el coche de policía. El oficial estaba dentro. Parecía estar revisando algo en su computadora. Cuando me vio acercarme, levantó la mirada y bajó la ventana. Debía verme completamente alterada, respirando agitada, con la mochila colgando de un hombro y la maleta todavía en la mano. Le expliqué rápidamente lo que había pasado. Le dije que el conductor del taxi me estaba dando muy malas sensaciones y que había decidido salir del coche porque no me sentía segura. Luego le pregunté algo que normalmente jamás habría hecho. ¿Podría llevarme a casa? El oficial me observó durante unos segundos, probablemente evaluando la situación. Finalmente asintió. «Sube atrás». En ese momento me sentí increíblemente aliviada. Sí, técnicamente le estaba pidiendo a un policía que actuara como mi taxi gratuito, pero siendo una mujer sola, a la 1 de la mañana, claramente ayudaba. Guardé mi maleta en el asiento trasero del coche patrulla y me senté. El oficial arrancó.
El trayecto hasta mi apartamento duró menos de 10 minutos. Cuando llegamos, le agradecí varias veces. Él esperó hasta que abrí la puerta principal del edificio y entré antes de marcharse. Subí a mi apartamento. Estaba agotada. Ni siquiera me molesté en deshacer la maleta. Solo fui al baño, me cepillé los dientes y me puse el pijama. Finalmente me metí en la cama. Pero justo cuando me acomodé bajo las sábanas, escuché algo. Toc. Un golpe suave. Desde la puerta principal del apartamento. Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser a esa hora? Mi mente inmediatamente pensó en algo horrible. ¿Y si era el conductor del taxi? Después de todo, yo le había dado mi dirección. Tal vez había venido a buscar su dinero, o algo peor. Los golpes continuaron. Toc, toc. Luego silencio. Después de unos minutos, más golpes. Pero yo no me moví, ni siquiera salí de mi habitación. La puerta estaba cerrada con llave. Eso era lo importante. Los golpes continuaron durante unos minutos. Luego se detuvieron, y finalmente el silencio regresó. En algún momento me quedé dormida. A la mañana siguiente me desperté temprano para ir al trabajo. Por suerte tenía un turno un poco más tarde ese día, así que pude descansar un poco más. Intenté convencerme de que todo había sido solo una coincidencia extraña, pero mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era mi vecino de al lado, George. George era un hombre mayor, muy amable. Vivía con su esposa en el apartamento contiguo. «Hola», dijo, «solo quería confirmar algo contigo». Me explicó que mi padre había estado frente a mi puerta más temprano esa mañana, intentando abrir el apartamento, pero como no tenía llave, no había podido entrar. George dijo que le pareció extraño, especialmente porque mi padre estaba mirando por las ventanas como si intentara ver dentro. Le agradecí por avisarme, pero algo no cuadraba, así que llamé inmediatamente a mi padre. «¿Estuviste en mi apartamento esta mañana?», le pregunté. «No», respondió, «estoy en el trabajo». Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces le conté todo, desde el taxi hasta los golpes en la puerta la noche anterior. Mi padre se preocupó mucho. Me pidió que fuera a su casa por unos días. Acepté. Pero primero tenía que ir a mi apartamento a recoger algunas cosas. Cuando terminé mi turno esa noche, regresé a casa. Eran alrededor de las 9. El apartamento parecía normal. Nada estaba fuera de lugar. Pero, aún así, había algo extraño en el ambiente. No sabría explicarlo. Era como una sensación en el estómago, como si no estuviera sola. Intenté ignorarlo. Metí ropa en una bolsa, terminé de lavar la ropa que había dejado la noche anterior, preparé algunas cosas para el trabajo, pero mientras caminaba por el apartamento, seguía escuchando pequeños sonidos. ¡Crack! El sonido del suelo de madera, como cuando alguien pisa una tabla. Me detuve. Escuché. Silencio. Sacudí la cabeza. Probablemente estaba imaginando cosas. El estrés del día anterior. Seguí empacando. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente terminé. Tomé la bolsa. Estaba a punto de salir por la puerta principal. Entonces escuché algo. Un sonido. Desde el pasillo. Desde la habitación de invitados. ¡Cric! La puerta abriéndose lentamente. Me giré. Y entonces escuché una voz. La misma voz que había escuchado en el taxi. No iba a lastimarte. Sentí que mi sangre se congeló. Y en ese momento vi algo moverse. Un brazo apareció desde detrás de la pared del pasillo. No esperé a ver más. Corrí hacia la puerta principal. La abrí de golpe y salí al pasillo gritando. Corrí directamente hacia la puerta de George. Golpeé con todas mis fuerzas. ¡Ayuda! George y su esposa abrieron rápidamente. Estaban claramente alarmados. Les expliqué entre lágrimas que había alguien dentro de mi apartamento. No intentamos entrar. En lugar de eso, llamamos 911. Los policías llegaron pocos minutos después.
Entraron al apartamento con cuidado. Revisaron cada habitación, cada armario, cada rincón, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, sí encontraron algo importante. La puerta trasera corrediza que daba al patio compartido estaba abierta. Eso significaba que el hombre probablemente había escapado por ahí. La policía me preguntó si tenía información sobre el taxi, número de placa, empresa, recibo, pero no tenía nada. Solo recordaba que era una minivan a varilla y la descripción del conductor. También les di la ruta aproximada que habíamos tomado desde el aeropuerto. Con suerte podrían revisar cámaras de seguridad en negocios cercanos. Esa noche tomé mis bolsas ya empacadas y me fui a la casa de mis padres. Me quedé allí una semana. Mi padre incluso me ayudó a instalar cámaras de seguridad en las puertas del apartamento. También compré un taser para tener junto a mi cama. Han pasado años desde entonces. He vivido en otros 2 apartamentos. Nunca volví a ver a ese hombre y nunca tuve que usar el taser. Pero hay algo que todavía me persigue cuando recuerdo esa noche. No sé si ese hombre era realmente un conductor de taxi o si simplemente estaba usando un vehículo robado. Y tampoco sé cuánto tiempo estuvo dentro de mi apartamento, esperando. Pero hay una cosa que tengo completamente clara. Si no hubiera visto ese coche de policía esa noche, tal vez nunca habría llegado a casa.